Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a continuar con el capítulo 2. Estamos acabé el acápite 2 sobre básicamente el nominalismo preliminar y el reduccionismo programático. Y quiero añadir un breve resumen, del capítulo 2, sección 2, reduccionismo programático. Esto es importante que quede claro, ¿sí? Bien. A ver, nosotros utilizamos el lenguaje para referirnos al mundo, a los objetos, al ser en general. Y hay oraciones que contienen ciertos términos que aparentemente se refieren a entidades problemáticas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en entidades abstractas, ¿sí? ¿Qué es un ente abstracto? ¿Sí? A ver, uno que está separado de la materia y especialmente que está fuera del espacio y tiempo, ¿sí? Eso es lo que sucede con los universales, con las formas, en el caso de Platón, ¿sí? Obviamente, para un materialista o empirista, es una entidad de este tipo le va a parecer muy rara, ¿sí? A ver, pongamos, ¿sí? Verán, a ver, quiero ponerles un ejemplo con objetos rojos, ¿sí? Todos ven que aquí tengo es un color o una pintura, como quiera que le llamemos. Esto es un marcador. ¿Son del mismo color? Hagamos votación, parece que no estamos de acuerdo. ¿Ya? Bueno, no hay supuestos acá, ¿sí? A ver, ¿se fijan bien? ¿Sí? El color, o llamémosle pintura, lápiz de color y el marcador tienen el mismo, ¿sí? A ver, estoy hablando de digamos, lápiz de pintura y el marcador. A ver. Con respecto a estos dos objetos, me pregunto si tienen o son del mismo color, ¿sí? ¿Sí o no? Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna inquietud antes de hacer la votación? Sí ven claro, ¿no es cierto? Me acerco para que vean bien, ¿sí? ¿Vamos? ¿Ya? Ok. Respuesta. ¿Quién dice sí? Alce la mano. A ver, ya, gracias. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien más? 7. Gracias. No son del mismo color. Alcen la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 17. Indecisos, alcen la mano. 2, 3, 4. Gracias. A ver. ¿Ya?
Estamos aquí, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Aquí hay una mitad más medio. Hagamos pasar como mayoría simple, ¿ok? Bien. Y la respuesta es sorprendente. Ahora, si dijera, ¿son ambos rojos? ¿Sí? ¿Sí o no? A ver, sí, alcen la mano. A ver, ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Gracias. No, alcen la mano. ¿Nadie, nadie? Perfecto. Ya. Indecisos. ¿Cuántos? Alcen la mano. ¿Quién son indecisos? 2. ¿Alguien más? 3. Gracias. Bien. Ok. Bien. A ver, verán. El lápiz y el marcador son objetos individuales. ¿Sí? Ambos decimos que son rojos. ¿Sí? La mayoría está de acuerdo. Ahora, eso nosotros vemos ambos objetos. Eso es algo empírico. El único que negaría es un nihilista. Ahora, les pregunto, ¿existe la rojez? La propiedad de ser rojo. Según Platón, la rojez es un ente abstracto. O sea, yo lo que veo, lo que nosotros vemos aquí es la rojez de este lápiz, la rojez de este marcador. ¿Sí? Aquí está, con este marcador escribí estos números. Aquí tengo números rojos, aquí tengo marcador rojo. Pero, ¿y la rojez como propiedad general que supuestamente tienen todos los objetos rojos? ¿Existe o no existe? Platón decía que existe en otro mundo, fuera del espacio y tiempo. Eternos, inmutables, independientemente de los objetos rojos. Ese es ultrarrealismo, ese es platonismo. Aristóteles, desde un punto de vista empirista, rechazó esos objetos. Aristóteles es antirrealista. ¿Sí? Él cree que la rojez está en nuestra mente. Un empirista nos puede, por ejemplo, Hume, ¿no? O Quine, del que vamos a hablar inmediatamente, tienden a cuestionar que nosotros conozcamos empíricamente la rojez. O sea, una cosa es el rojo de este marcador y otra cosa es el rojo de este lápiz. Pero no estoy hablando de ninguno de esos rojos particulares que están en estos objetos. Estoy hablando de un universal que supuestamente tendría cualquier objeto rojo. ¿Sí? Vean ustedes objetos rojos que tienen en sus pertenencias. ¿Sí? Hay un esfero, hay un anillado, una llave, un esfero, etcétera, etcétera. ¿Sí? Otro esfero. ¿Es esto rojo? ¿Qué dice? No. ¿Y usted qué dice? ¿Juan? Sí lo es. Bueno. A ver. Un empirista nos diría que no veo la rojez. En general, hablando de aquella supuesta propiedad que aplicamos a todo lo que es rojo.
Veo un rojo particular que está en ciertos objetos. ¿Sí? Ok, pero lo que podríamos llamar la rojez en sí, la rojez en cuanto tal. Eso no es perceptible y por lo tanto caemos en la duda, ¿existirá o no? Y si es que la base del conocimiento está en la experiencia, a la final vamos a terminar negando la existencia de los universales, ¿sí? Desde un punto de vista empirista. Bueno, entonces, este es simplemente un ejemplo de entidades raras, pero hay más, ¿sí? Veamos, ¿quién de ustedes admite que existe una tortuga voladora? Una tortuga con alas y que es capaz de volar, como un cóndor, como un pajarito. ¿Existe o no? Ya. Para esa pregunta podemos tomar ideas de otros mundos, de otros universos. Puede. Estamos hablando de la realidad, en el más amplio sentido de la palabra. El universo, todo lo que es. Si hacemos el inventario ontológico, pondremos ahí una tortuga voladora. Hay helicópteros, hay aviones. Pasan navegando por el aire a cierta velocidad. ¿Es esta una de esas entidades? ¿Naves voladoras? Bueno, no es una nave, es un organismo. Tortuga con alas. No hemos visto tortugas voladoras. ¿Quiere eso decir que no existe? Alcen las manos. ¿Quién dice que sí? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Gracias. No, alcen la mano. A ver. 2, 3, 4. ¿Ya? Indecisos. 1, 2, 3, 4, 6. Gracias. Bien. ¿Y ahora estamos? 20 justos. ¿Ok? Bueno, 50% sí existe. Ahora, vamos a el círculo cuadrado. Estoy hablando de una figura geométrica que tiene a la vez estas dos propiedades, bajo el mismo aspecto. Estoy hablando de figuras planas, no estoy hablando de cuerpos, ¿sí? Si es que hablara de cuerpos, dijera, hay una esfera que es cúbica. Esto es geometría, ¿sí? Hay una figura cuyos puntos se equidistan del centro y que a la vez tenga 4 ángulos rectos con 4 lados iguales. ¿Quién dice que sí? Entonces, preguntémonos, ¿existe? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? Alce la mano. Pensé que se quedó a medio camino. Hay un filósofo del siglo XIX, Meinung. En alemán, el diptongo ei se pronuncia ai. Meinung, pero podemos pronunciar como si fuera castellano. ¿Sí? 0, ¿no es cierto? Nadie. ¿Alguien duda? Alce la mano. A ver. 2, 4, 5,
7, 8, 10, 12, 14, 15. Gracias. ¿Quién dice que no existe? Alce la mano. Ok. 2, usted también, ¿no? 2, 3, 4, 5. Ok, bien. ¿Ya? Bueno, basta de ejemplos. Entes raros, ¿verdad? Ahora, esto es algo, ¿sí?, que nosotros, con respecto a los cuales podemos describir, discutir si existen o no existen. Ahora, por lo tanto, esto es lo que sucede en la realidad, ¿sí? Pongamos, esto es algo de la realidad. Ahora pasemos a la cuestión de la teoría. En una teoría es un conjunto de oraciones. Yo, en una teoría, puedo hacer la siguiente afirmación, ¿sí? El círculo cuadrado es círculo cuadrado, ¿sí? Si nosotros analizamos el sujeto y el atributo, vamos a ver que el atributo está repitiendo lo que ya dice, lo que está contenido en el sujeto. Por lo tanto, eso es tautológico en sentido kantiano. Estoy haciendo aquí una afirmación del tipo A es A, que es una forma del principio de identidad. El círculo cuadrado es el círculo cuadrado. Esto tiene que ser no solamente verdadero, sino necesariamente verdadero. ¿Sí? ¿Cómo puede haber una verdad sobre algo que no existe? ¿Ya? Tenemos aquí una entidad rara y por otra parte tenemos oraciones que tienen sentido, son verdaderas, que están utilizando expresiones que a primera vista se están refiriendo a esas entidades con respecto a las cuales estamos de acuerdo que no existen. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿Cómo puede ser que a nivel del lenguaje, ¿sí?, haya oraciones verdaderas que contengan expresiones cuyo significado aparentemente son entes que no existen? Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, no hay una concordancia entre lo que decimos en un determinado lenguaje, en nuestro caso estamos hablando de español, y lo que sucede en la realidad. Bien, entonces, ¿de qué estoy hablando acá? ¿Sí? ¿De qué habla la oración? Si tanto el sujeto como el atributo son inexistentes. El sujeto y el atributo no existen. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un problema. Con otras palabras, para que hagamos la conexión con el problema de este capítulo, ¿sí?, ¿qué existe? Vimos en el capítulo 1 cuál es la posición de Lorenzo con respecto a qué es la existencia. Una vez que hemos abordado ese problema en diálogo con varias posiciones, pasemos a otro problema, a un segundo problema, ¿sí? Sabiendo ya qué es la existencia, ahora preguntémonos qué cosas existen o qué tipos de cosas existen. Y
si es que es posible hablar sobre objetos inexistentes, ¿cómo puedo entender eso sin caer en contradicción? ¿Sí? Recuerden la concepción de Frege. ¿Sí? Si es que decimos Sancho Panza es inexistente, por generalización existencial vamos a concluir Sancho Panza existe. Pero no existe, por lo tanto, existe o no existe. Absurdo. ¿Qué hago ahí? ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, necesitamos tener un criterio que me diga cuándo, a partir del uso de una expresión en una oración verdadera, de un término, ¿sí?, me comprometo existencialmente o me comprometo con la existencia del referente de ese término. ¿Sí? Eso es lo que se llama el criterio de compromiso ontológico. ¿Sí? Y es lo que voy a desarrollar en los minutos que me quedan de esta clase. ¿Sí? No porque utilice un término en una oración, uno se compromete con la existencia del referente de ese término. ¿Sí? A ver, entonces, no porque utilice un término, me comprometo. A ver, no porque utilice un término, llamémosle phi, me comprometo con la existencia de phi. ¿Ya? Verán. Entonces, aquí tenemos algo de lenguaje. Una palabra, un vocablo que aparece en una oración. Y además oración verdadera, con sentido. ¿Sí? En posición de sujeto, en posición de atributo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aunque formule, enuncie oraciones de este tipo, no necesariamente tiene que haber en la realidad algo que corresponda a esos términos, ¿sí? Sea el sujeto, sea atributo o cualquier otro. ¿Ya? Entonces, estoy negando eso. No puedo, ¿sí? A ver, si quieren, para hacer más sencillo esta tesis de acá. Tenemos una oración sencilla como S es P. El sujeto S tiene la propiedad P. ¿Ya? El pizarrón es blanco. ¿Ya? A ver, vamos siendo más concretos. ¿Ya? El pizarrón es blanco. ¿Ya? Aquí tengo dos palabras. Me estoy refiriendo a este objeto que está en la pared, en nuestra aula. Y le estoy atribuyendo la propiedad de ser blanco. Eso es lo que dice la oración. ¿Sí? Ahora, esta es una oración, por lo tanto pertenece al lenguaje. Fíjense, la encerré entre comillas. Suponemos, y más explícitamente, según la teoría referencial del significado, ¿sí?, a este par de palabras, el pizarrón corresponde a un objeto. ¿Sí? Al predicado le corresponde una propiedad.
pongamos el alfiler. Y lo que dice la oración es que este objeto y esta propiedad están juntos. Pero fíjense, parto de que la oración es verdadera y estoy asignando tanto al sujeto cuanto al predicado, ¿sí? Entonces, sujeto, esto es predicado, en la realidad, ¿sí? Le estoy asignando una entidad, ¿sí? Aquí hay un objeto, aquí hay una propiedad. Y, en tercer lugar, esta propiedad está en el objeto. ¿Ya? Entonces, la verdad de esta oración, según esta teoría, está dependiendo en que a la expresión que hace de sujeto le corresponda en la realidad un referente. Por eso se llama referencial, un referente. ¿Sí? Pero no solamente al término, a la expresión que hace de sujeto, también a la expresión que hace de predicado, ser blanco. ¿Sí? En la realidad, para que esto sea significativo, tiene que haber una propiedad, la de ser blanco. ¿Sí? Y si es que juntamos sujeto y predicado, en la realidad estas dos entidades tienen que estar juntas. Eso es un hecho. El hecho de que el pizarrón sea blanco. Algo que sucede en la realidad. Ahora, este análisis no podemos aplicarle a esta oración. Porque el círculo cuadrado es absolutamente imposible. No existe círculo cuadrado. Y sin embargo, tendremos que admitir a primera vista que el círculo cuadrado es simplemente una instancia del principio de identidad. Todo es sí mismo. El círculo cuadrado tiene que ser círculo cuadrado. ¿Ya? De igual manera que la lámpara blanca es lámpara blanca. ¿Sí? El AB es AB. Bien, entonces necesitamos, aquí, ¿qué dice? Para que una oración sea significativa, no es necesario que en la realidad corresponda una entidad a cada una de las expresiones que figuran en la oración. Y es lo que estoy, con otras palabras, lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Para que oración sea significativa, no es necesario que cada término, que a cada término le corresponda una entidad. Que a cada término corresponda un ente. ¿Ya? Para que una oración sea significativa no es necesario que a cada término le corresponda una entidad. ¿Ya? Es decir, estas flechitas verdes es una relación semántica. ¿Sí? Estoy dividiendo la oración. La oración tiene 4 palabras, pero la estoy dividiendo en 2 partes. Las 2 primeras forman el sujeto, las 2 últimas el predicado. Esto es análisis gramatical. Ahora, estamos a nivel del lenguaje. Vamos al nivel ontológico. ¿Sí? El pizarrón es una expresión que comprendemos, tiene significado. ¿Sí? Según esta teoría referencial, ¿sí? Hay un objeto en la realidad que es el pizarrón. Esto de acá, donde estoy escribiendo. Por otra parte, en la realidad, si es que yo hago el inventario ontológico de la realidad, voy a encontrar una propiedad que es la de ser blanco. Es esta de acá. Y además,
no es que estén cada una de estas dos entidades por su lado, ¿sí? Divorciadas, separadas, sino que están unidas. ¿Sí? La blancura se da en el pizarrón. ¿Ya? Pero ese análisis está bien desde este enfoque, desde esta perspectiva, y hay algo problemático si hago este análisis con esta oración. ¿Sí? Tengo una oración verdadera, pero el sujeto y el atributo son totalmente inexistentes. Entonces, ¿cómo puedo hablar acerca de lo que no existe en absoluto? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, aquí deberíamos poner negación total. Ese es el problema. Ni con una lógica paraconsistente o multivalente podemos resolver esto. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, Quine, y bueno, antes de él, Frege, Russell, ¿sí? Tratan de resolver este problema, ¿sí? Sí, muchas veces hablamos supuestamente sobre algo que en la realidad no existe en absoluto. Entonces, estamos ahí violando un principio fundamental que ya fue enunciado por Parménides en el siglo V a.C. ¿Sí? Parménides decía que sobre lo que no existe en absoluto no podemos pensar, hablar, ni siquiera imaginarnos. Peor percibir. ¿Sí? Y aquí tenemos un contraejemplo. ¿Sí? Esto de acá no es tan grave, esto de aquí sí. ¿Sí? Y sin embargo, les mencioné este filósofo con respecto al cual se ha dicho que su ontología es una jungla. ¿Sí? O sea, cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué existe en el universo? Los extremos pueden ser, a ver, la realidad está compuesta por el menor número de entidades. Es como un desierto. ¿Qué hay en un desierto? Poquísimas cosas. ¿Ok? Por el otro extremo, tenemos la selva, la jungla. Hay no solamente árboles, sino arbustos, y ni siquiera podemos caminar tranquilamente. ¿Sí? Entonces, podríamos ir lleno total. ¿Sí? Meinong, al admitir el círculo cuadrado, ¿sí? Está aceptando entes que para otros filósofos son rarísimos. ¿Sí? Ok, bien, ahora este problema exige que demos un análisis de esta oración. ¿Ok? ¿Cómo puede ser posible que haya una oración verdadera en la cual hay términos que no tienen referencia? ¿Sí? Ahora, Quine va a darnos una respuesta particular a esta pregunta e indirectamente también va a responder a esta dificultad. ¿Sí? A ver. Para Quine. Quine es un autor, fue profesor de Harvard.
A ver, estamos hablando más o menos de 1930. Él hizo su maestría en Harvard en un año y luego se preparó para ser profesor en Harvard. Estuvo 6 meses en Europa, en Viena, tenía reuniones con los neopositivistas, ahí le conoció a Carnap, que tuvo una gran influencia sobre el pensamiento de Quine. En general, Quine tiene una tendencia por el positivismo, el empirismo, ¿sí? Pero también es crítico del empirismo, ¿sí? Uno de sus 2 más famosos artículos es 2 dogmas del empirismo. Otro artículo es acerca de lo que hay, donde precisamente él presenta esto de acá, ¿sí? Trata de responder a la pregunta, ¿qué hay? ¿Qué es lo que existe? ¿Sí? Bien. Aunque Quine tiene cierta reserva con respecto a los entes raros, ¿sí? Esa tendencia no es total, no es extrema. ¿Sí? Por lo tanto, se permite hacer una metafísica a diferencia de los neopositivistas. Bien, entonces decía, esta pregunta, ¿por qué existe? En Quine se convierte en ¿cuál es, con qué se compromete ontológicamente una teoría? ¿Sí? ¿Cuál es el compromiso ontológico de una teoría? ¿Sí? Entonces, fíjense la diferencia entre ambas preguntas. La primera es, si quieren ustedes, abstracta, general. En cambio, la segunda ubica esa pregunta dentro de una teoría determinada. Y hay tantas teorías como pensadores o como filósofos. ¿Sí? Es decir, esta pregunta cuando hablamos de compromiso ontológico, estamos hablando de cuándo una teoría aceptaría la existencia de algo. ¿Sí? Pero hay varias teorías, entonces concentrémonos. Teoría 1, teoría 2, teoría 3. ¿De cuál teoría estamos hablando? Escojamos una teoría y veamos, y lo que nos va a dar Quine es cuándo podemos decir que en esa teoría, que esa teoría sostiene la existencia de algo. ¿Sí? Ok, entonces hay aquí una relatividad. Esta pregunta era, si quieren ustedes, no sé si decir ingenua, simplista. Aquí estamos enmarcando, encajando esta teoría dentro de una visión particular. ¿Ya? Ahora, la respuesta de Quine es la siguiente. A ver, una teoría se compromete ontológicamente con la entidad designada por phi. A ver, una teoría se compromete ontológicamente con la entidad phi. Sí, solo sí. Para toda oración en la que aparezca ese término, el término phi, que se está refiriendo a esa entidad, se puede probar dentro de la teoría que existe un X tal que X es phi y
toda oración que es verdadera de phi, lo es con respecto a x. ¿Sí? Aquí esta raya inclinada significa reemplazo. ¿Ya? A ver, explico esto. ¿Ok? Bien. Entonces, este es el criterio de compromiso ontológico de Quine. ¿Sí? Entonces, o sea, compromiso ontológico significa que la teoría afirma la existencia de algo. ¿Sí? La teoría o la persona que defiende esa teoría, ¿sí? La teoría afirma existencia de algo. ¿Sí? ¿De qué algo? Estamos hablando de un ente, llamémosle phi. En vez de phi, podríamos utilizar cualquier otra variable. ¿Sí? Y aquí estoy dando condición necesaria y suficiente. Recuerden esto, Quine es un lógico clásico, por lo tanto este bicondicional es lo mismo que la equivalencia, aunque en realidad no lo sea. ¿Sí? Pero en la lógica bivalente no hay diferencia entre bicondicional y equivalencia. Tomemos esto en el sentido de que lo de la derecha está especificando las condiciones en las cuales la teoría, ¿sí?, está haciendo un compromiso ontológico. ¿Sí? La P es P minúscula, está simbolizando cualquier oración, pero y dentro de los corchetes está la expresión phi. ¿Sí? Estoy hablando acerca de una oración que habla sobre esta entidad, con respecto a la cual queremos saber si es que existe o no existe, esta pregunta que nos hemos hecho. ¿Sí? El criterio me está diciendo cuándo en una teoría se puede afirmar la existencia de este phi. Y aquí están los requisitos. ¿Sí? Primera cosa, debería suceder esto para cualquier oración, para toda oración en la que aparezca el nombre que se refiere a esta entidad. ¿Sí? Ahora, recuerden, este es el torniquete, es lo mismo que los tres puntitos en forma de un triángulo equilátero. Se lee, por lo tanto. ¿Sí? Aquí está empleado en el sentido de que en la teoría se puede probar como conclusión, utilizando las reglas de inferencia de la teoría, con respecto a la cual nos estamos preguntando si se compromete o no ontológicamente a algo. ¿Sí? Con las reglas de la teoría tiene que ser posible probar una cuantificación existencial. ¿Sí? Que existe una entidad que tiene estas dos propiedades, la de ser idéntica a phi, ¿sí?, y además que toda verdad que decíamos con respecto a phi también lo es con respecto a x, a esta de la cual estamos afirmando que existe. Hay algo que es x, que no es ni más ni menos que esta entidad, y que con respecto a esta entidad indeterminada sucede toda verdad que decíamos con respecto a phi. ¿Ya? Si quieren ustedes, de modo más sencillo, simplificando, es lo que dice Lorenzo. ¿Sí? A ver, fíjense, en el fondo, el compromiso ontológico de una teoría tiene que equivaler a que en esa teoría se puede probar esta cuantificación existencial con respecto a esta entidad.
Eso, en resumidas cuentas, es a lo que llega Lorenzo Peña simplificando este criterio de compromiso ontológico. ¿Sí? T se compromete ontológicamente con phi, sí, solo sí. En la teoría se puede probar, existe phi. ¿No? O sea, podemos nosotros eliminar esta identidad y este reemplazo. Y más sencillamente nos quedamos con simplemente esto de acá. Se puede probar que existe phi. O sea, nuevamente, fíjense, lo que hace Lorenzo es suprimir estas condiciones que están con rojo. ¿Sí? ¿Sí? Verán, phi se puede entender de dos maneras. O como la entidad misma, esto es algo ontológico, o como un término en la teoría. ¿Sí? Entonces, yo soy Marcelo Vázquez y esto es mi nombre. ¿Sí? Esto es un par de letras que tienen un significado. Según la teoría referencial del significado, ¿qué significa este nombre? Yo. Entonces, Marcelo Vázquez es un nombre propio y es un objeto. Entonces, igual acá, ¿sí? Aquí, phi se está refiriendo a una entidad. Acá aparece dentro de una oración. Esto es un nombre. Entonces, phi es una palabra y es un ente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, compromiso ontológico, en resumidas cuentas, ¿sí?, es simplemente una cuantificación existencial. ¿Ya? Cuando en una teoría, ¿cuándo podemos saber que una teoría está comprometida con la existencia de algo? Si es que en ella podemos probar que esa entidad existe. Ya. Dejemos de lado lo de Quine. Menciono a Quine porque es famosísimo. ¿Sí? Cuando se habla de criterio de compromiso ontológico, ahí está Quine. Y está aquí explicado, pero tal vez podemos evitar esta complejidad. Y nos quedamos con esto. Y cuando llegamos acá, ya esto parece obvio, tautológico. ¿Sí? Pero fíjense, estoy utilizando la lógica para responder a esta pregunta ontológica. ¿Sí? Estoy pensando en que tengo un sistema, tengo una teoría que tiene su propia lógica. Y si es que ahí puedo probar, existe phi, entonces la teoría está comprometida ontológicamente con esa entidad. ¿Ya? Gracias.